a cada uno de ustedes. Le damos una cordial bienvenida a Nueva Esperanza. Cada uno. Qué bueno que usted ha escogido este hermoso día que Dios ha preparado aquí en el sur de California para que usted y yo nos gozáramos y estuviéramos hoy recibiendo la palabra de Dios. Le invito ahí donde estás a que te unas conmigo. Vamos a clamar a Dios para que su palabra pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y para que la podamos entender y especialmente poner en práctica. Únase conmigo, digamos así: Padre amado, a esta hora, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de recibir tu palabra. Señor del cielo, traemos delante de ti nuestras vidas. Clamamos, Señor, que tu palabra sea la que nos redarguya a través del poder de tu Santo Espíritu. Te damos a ti la gloria y la honra porque sabemos que tú estás con nosotros. Padre amado, traemos también delante de ti a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los pastores, a los misioneros, Señor, en la República de Ucrania, Padre. Estamos unidos con millones y millones de creyentes, de hombres y mujeres nacidos de nuevo, Señor, buscando tu rostro, trayendo delante de ti, Señor, ese país, Padre, que está pasando por esta guerra cruel, Señor. También oramos por nuestros hermanos en Rusia, Señor del cielo, que también están pasando, Señor, por esta pena en su corazón, por ver lo que está sucediendo también en el país vecino de sus hermanos y hermanas. Oh Padre amado, clamamos, Señor, que toques el corazón, Señor, de aquellos hombres que hoy necesitan, Señor, llegar a un encuentro con tu Hijo Jesucristo, experimentar la transformación que da tu palabra. Señor, a todos aquellos, Padre Santo, que toman responsabilidad de las armas, los presentamos delante de ti, para que, Padre, sean redarguidos por el poder de tu Santo Espíritu. Padre, no obstante, sabemos que tu palabra se cumple, que tu palabra avanza, que nada ni nadie será un obstáculo para que tu palabra se cumpla. Ahora, Padre, trata con nosotros, Señor, a través de tu palabra, y escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús. En tu nombre, el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento los que están aquí en el servicio presencial, mis amigos y amigas que están en este momento conectados con nosotros. Recuerde entonces, los que están en línea, escribirnos allí en el chat si tiene usted una petición de oración. Escríbalo, déjenos saber de qué ciudad usted nos está contactando, por favor. Esta es una iglesia que cree firmemente en el poder de la oración. Tanto es así que vemos resultados constantemente. Cada semana nos enteramos de unas buenas nuevas, nos enteramos de cómo Dios se ha estado moviendo en personas por las cuales hemos estado orando en esos 5 grupos de oración que tenemos durante la semana. Mis amados, quisiera que si usted tiene una Biblia a la mano pueda abrirla en Hebreos capítulo 4. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11 al 13. Voy a leer entonces en nuestra amada y querida versión Reina Valera. Hebreos, capítulo 4, versículo 11, dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13, léalo conmigo, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La última frase, a quien tenemos que dar cuenta. Mis amados, el día de hoy estamos gozándonos también con nuestros hermanos y hermanas de Simi Covenant Church, que están hoy celebrando 58 años de vida. Así que les hemos bendecido, estamos contentos con lo que Dios ha hecho en tantos años. Y esta porción que les comparto hoy día, que es la base bíblica para esta palabra, también obedece un poco a una serie que se está llevando a la mañana aquí en nuestra iglesia. Y saben ustedes que cuando leemos esta porción de la palabra, si usted ve el contexto de Hebreos capítulo 4, versículo 11, es decir, el verso anterior o por lo menos 2 versos antes, usted va a descubrir la invitación de Dios al descanso, ¿verdad? A ese reposo de Dios. Contaba esta mañana que es importante que tengamos ese tiempo de descanso. Dios ha diseñado el descanso para nosotros. A veces decimos trabajar como locos, hacer muchas cosas, pero imagínense qué sería de nuestra vida si no existiera el descanso. Hemos sido diseñados, sí, para trabajar, es cierto, para estudiar, para comer, para hacer muchas cosas, pero también nuestro cuerpo ha sido diseñado para descansar, para reposar, para recibir fortaleza, para adorar a Dios. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también de la importancia de tomar un tiempo. El contexto de la palabra, les decía, habla de un sabático, del sabbat. A veces algunos creyentes malinterpretan esto del sabbat. Inclusive hay gente que ha pensado que esto es una doctrina rara que pertenece a sectas o algo así. Yo no entiendo cómo leen la Biblia para llegar a tener ese tipo de ideas o de pensar que el descanso no es de Dios. Honestamente, me maravilla escuchar las cosas que a veces estos oídos míos han escuchado. Pero mis amados, ese sabbat justamente lo practicó Dios primeramente. Él ha sido nuestro ejemplo. Fíjense en ustedes que a veces argumentamos, bueno, es que pastor, no hay dinero para las vacaciones. A veces tenemos que ser un poco creativos también. No es necesario que usted se gaste todos sus ahorros por unas vacaciones. A veces hay que ser creativos. Lo importante es que usted pueda desconectarse un poco de la rutina, del trabajo diario y poder entonces descansar, tomar vacaciones de descanso en realidad. ¿Sabe? Comentaba hoy día que al hablar de vacaciones, de las primeras vacaciones que tuvimos con mi familia, los niños estaban bien pequeños en aquellos días, pero tomamos la decisión de ir a conocer el lindo, hermoso país de Renata, especialmente la ciudad donde ella nació, en Cartagena. Y cuento esto porque es una anécdota, pero que me quedó marcado en mi vida, porque salimos de la ciudad de Los Ángeles, los 4 en aquellos días. Llegamos entonces a la ciudad de Panamá, allí había una espera de 6 horas aproximadamente, y después otro avión un poco más chiquito, solamente para cruzar la puntita ahí del océano y llegar a Cartagena. La particularidad que tienen estos aeropuertos, tal vez más pequeños, que no son de una capital, es de que el avión se estaciona en una parte de la pista y ya ahí se abren las escaleras y los pasajeros tenemos que descender y caminar desde ahí hasta el edificio donde vamos entonces a presentar los documentos, revisan el equipaje, usted ya sabe esa situación de rutina. Como estábamos de vacaciones, dije, ¿para qué correr? Estamos de vacaciones.
Así que tomé un carrito, puse las 4 maletas, Renata y los niños iban caminando adelante, se formó una línea larga y yo era el último de todos, no había problema. Estábamos de vacaciones, era el primer día recibiendo ese calor, esa humedad típica de Cartagena. De repente delante de mí veo a un soldado de Colombia, que viene caminando con un perro y viene revisando cada uno de los carritos donde están las maletas. Y yo tranquilo estoy viendo cómo el soldado avanza y viene y viene y viene, el perrito va moviendo la cola, contento, pero de repente ocurre algo. Llega a donde está mi carrito con las 4 maletas y este perrito hace algo que no había hecho con nadie. Se zambulle literalmente, brinca sobre las maletas, él clava su hocico en una maleta y con la colita hace así. Yo me puse pálido, sentí un frío que entró en todo mi cuerpo. Y como buen latino comencé a pensar, dije, Señor, ¿será que vengo de vacaciones para terminar aquí en la cárcel? Alguien me puso algo en las maletas. Habrá sido en Panamá, habrá sido en Los Ángeles. ¿Qué habrá pasado? Mi mente estaba atormentada de pensamientos. En ese momento algo pasó. De repente el oficial, serio, fuerte, alto, me mira y me dice, ¿de casualidad usted tiene una perra en su casa? Y yo estoy así, sí, le digo. Ah, bueno, y le pega así un cachetazo en el lomo al perro. Vámonos de acá sin vergüenza, y se va. Interesante, yo me quedé petrificado todavía. Seguí caminando, llegué hasta donde a uno lo revisan y me atreví a preguntarle a la oficial y le dije, mire, me acaba de ocurrir esto y esto y esto. Ah, no se preocupe. Es que estos perritos, además de que detectan droga, también como son machos, detectan el olor de la perrita que usted tiene en su casa. No, pero si mi perrita no duerme adentro. Ah, no se preocupe. Media vez haya pasado por ahí, ya alcanza para que el olor, ellos son muy sensibles y enseguida detectan eso. Pero no se preocupe, bienvenido a Colombia, disfrute sus vacaciones. Nunca me olvidaré de esa situación en realidad que vivimos, porque era el tiempo de las vacaciones. ¿Sabe? Necesitamos justamente pensar en esto. ¿Tiene usted anécdotas de sus vacaciones? ¿Qué recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que tomó un tiempo de vacaciones? Recuerde, no tiene que gastarse un año de salario, nada por el estilo. Pero es el tema de poder procurar tal vez ir a un lugar diferente con su familia, descansar. La palabra de Dios nos anima, nos estimula a buscar ese descanso, ese reposo. Pero quiero que vea conmigo lo que dice el versículo 11. Porque dice el autor de Hebreos, entonces hagamos todo lo posible. Diga conmigo, todo lo posible. Todo lo posible. Algunas versiones dicen procuremos, procurar por entrar en ese descanso. Aquí el autor de Hebreos está hablando de entrar en el descanso de Dios, entrar en ese tiempo de confiar en Dios con todo su corazón. Puedo decir entonces que el autor de Hebreos nos invita a reflexionar, a pensar en aquellos tal vez incrédulos a los cuales se está haciendo referencia el autor, porque dice que no entraron en el reposo de Dios en el capítulo anterior. Por eso les digo la importancia de leer a veces el contexto, lo anterior a lo que leemos para entender de qué se trata. Usted lo va a encontrar capítulo 3, capítulo anterior, en el verso 19, nos habla que el pueblo de Israel no entró en ese descanso, no entró
en ese reposo, porque no fueron capaces de creer. ¿Saben una cosa? Al pensar en esto de que no fuesen capaces de creerle a Dios, pensando en que ya habían participado de ese momento donde Dios había abierto el mar para ellos, ¿cuál es el obstáculo que esta gente tenía? ¿Cuál es el argumento que tenían para no creer en un Dios que los había salvado, que los había liberado, que los saca de la esclavitud, que les provee alimentos, todo, les abre el mar? Y sin embargo todavía les costaba creer verdaderamente. Cuando leemos esta porción, veo que el apóstol Pedro también utiliza la misma palabra, la misma reflexión. En su segunda carta, recordemos que Pedro es como un especialista también en escribir estas cartas, estas epístolas, a los creyentes que ya habían salido de Jerusalén, que estaban en lo que conocemos usualmente como la diáspora, los que estaban y habían salido de la persecución. Capítulo 1, verso 10 de la segunda carta de Pedro dice: por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más, y noten ustedes la palabra, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, y lo afirma, no caeréis jamás. Noten ustedes, no caeréis jamás. Habla con total seguridad Pedro, diciéndole a los hermanos que deben de procurar en esto. Luego, en el capítulo 3, en el verso 14, nuevamente vuelve él a repetir esto y dice: por lo cual, oh amados. ¿Se acuerda que les había dicho hermanos y hermanas? Ahora dice: oh amados, estando en espera de estas cosas, mientras estamos con paciencia, ¿qué cosas estás esperando que sucedan en tu vida? ¿Qué cosas estás anhelando que sucedan? Cosas que esperas de parte de Dios en tu vida. Porque dice, estando en espera de estas cosas de las cuales él viene hablando, nuevamente repite la misma palabra, en el original griego es la misma, procurad, y ahora dice, con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, en ese reposo, en esa confianza de Dios. Pero noten ustedes el énfasis, procurad, esforzarse, de eso se trata. Podemos hacernos aquí algunas preguntas. ¿Qué podemos entender cuando alguien nos dice, haz todo lo posible? O cuando alguien nos dice, ¿te esforzaste lo suficiente? ¿Cómo responde usted cuando alguien le pregunta? Digamos que en su trabajo usted tenía que hacer algo, hizo algo y de repente, supóngase que tal vez las cosas no salieron bien. Y usted se reporta, no sé, a su manager, a su empleador, el patrón, y le dice, mire, esta pieza no funcionó, esto no está, o esta máquina, lo que sea. ¿Qué le diría a usted si le dice, discúlpame, pero ¿te esforzaste lo suficiente? ¿Procuraste verdaderamente que esto saliera bien? Esta mañana contaba algunas anécdotas que cuando suceden en la época de nuestra niñez, luego en la época de adultez las analizamos un poco de cómo somos como seres humanos, ¿verdad? Y contaba aquella anécdota de que mi primo y yo habíamos, de parte de mi abuelo, se nos había pedido que fuéramos a buscar un caballo de él allí en su finca, que supuestamente estaba al fondo de la finca, lejos. Era para un chico de 9 y otro de 11, no era un trabajo muy grande, era fácil de hacerlo, ir, era lo que llamamos en español una yegua blanca que él tenía, era solamente desatarla y traerla
para que comiera y ya guardarla allí en su establo. El asunto es que, pues mi primo me dijo, él era el mayor, me dijo, no te preocupes, esa yegua va a ir sola. Y vamos por acá, había un río, quería hacer otras cosas. Al final regresamos a la casa sin la yegua porque la yegua no regresó sola. Así que le dijimos, y no era verdad, que no estaba, que no la encontramos. Pero ustedes se esforzaron por buscarla, de verdad. Y él nos dijo, pasen, vayan a cenar. Y durante el momento que estábamos comiendo, mi abuelo regresó con su caballo. Evidentemente no habíamos hecho el esfuerzo de buscarla correctamente, de ir al lugar correcto. Y aparte, no habíamos dicho la verdad. Estas cosas suceden en nuestra vida muchas veces, ¿verdad? Si analizas cuántas veces en tu vida hay situaciones que se dieron, que no se cumplieron, pero no por culpa de alguien más, no por culpa de tu hermana, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, del vecino, de tu amigo, de tu primo, sino porque tú tal vez no pusiste esa diligencia de la cual habla Pedro para procurar, en este caso, llegar a esa presencia de Dios, llegar a ese descanso de Dios. Hay veces que el Señor hasta nos tiene que, de alguna manera, obligar a descansar, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que tiene que suceder algo para que de una vez nos acostemos a descansar un poco. ¿Sabe? Hay muchos cristianos a veces que piensan que el esfuerzo está, pues simplemente, no sé, tomar una Biblia, ponerla bajo el brazo y ir a la iglesia y estar un par de horas en la iglesia y ya está, ya hice mi esfuerzo. Pero eso es simplemente una acción religiosa. Millones y millones de seres humanos hacen eso alrededor del planeta. Pero aquí se menciona la palabra descanso, entrar en ese reposo implica buscarle a Dios. El hecho de que, por ejemplo, hoy en día has tomado un tiempo, ya sea que estás allí online o usted que ha decidido estar aquí en el servicio presencial, es un tiempo donde has tenido que apartarlo para Dios. Yo espero que mientras tú estás aquí, no estés en Facebook y haciendo otras cosas, sino que estás escuchando la palabra, o que no estés haciendo una lista de las cosas que tienes que hacer mañana. Porque de alguna manera es un tiempo para reposar tu mente, para abrirla a Dios y escuchar qué es lo que Él te está diciendo conforme vamos leyendo juntos la palabra. Debemos tener en cuenta que el autor de Hebreos, desde el contexto de esta palabra, lo anterior, él está hablando de lo que escribe el salmista, lo que escribe el rey David en el capítulo 95 de uno de sus salmos, los versículos 7 al 11. Allí podemos entender que ese reposo es Canaán, llegar a Canaán. Sabe que Dios siempre está preparando para nosotros ese Canaán, ese tiempo de descanso. Esa tierra prometida para Israel, para nosotros, se ha convertido en ese lugar donde todo creyente tiene la confianza que un día va a ir. No porque lo aprendió en la religión, no porque se lo enseñaron en el catecismo, no porque lo leyó por ahí, sino porque ha aprendido a conocer y a interpretar que en la cruz del Calvario el Señor Jesús compró su vida, derramó su sangre
pagó el precio, algo de lo cual ni usted ni yo podemos agregarle ni hacer absolutamente nada más, solo obedecer su palabra, solo entrar en ese reposo de Dios y decir: Señor, acepto esto que tú has hecho por mí, ya no hay nada más que tenga que hacer para lograr el regalo de la salvación, porque entonces no sería un regalo de gracia de parte de Dios. Es más, gracias a todos los que el día de ayer llegaron a la iglesia, trabajaron, limpiaron, eso no se hizo para ver si el Señor agrega un pie cuadrado más a tu lugar en el cielo. Por supuesto que no. Pero, amados míos, el Señor se ha esforzado para llegar a ese reposo. Es interesante que el pueblo de Dios batalló con esto, ¿verdad? 40 años les tomó llegar a ese Canaán, ese lugar de reposo. Algo que lo podrían haber hecho de repente hasta en 2 semanas, dicen por ahí. Amados, la otra parte que ya leímos al principio, dice: pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, dice, caeremos. El autor de Hebreos nos advierte que la desobediencia traerá como consecuencia la caída, como le pasó a su propio pueblo. Es decir, que la desobediencia trae una ruptura de la relación armoniosa que Dios desea con nosotros. La siguiente parte dice: pues la palabra de Dios es 2 cosas, no tome nota de esto, subráyelo en su Biblia: viva y poderosa. Yo entiendo que es viva porque nunca muere, es eterna, nunca envejece, nunca pierde vigencia, siempre está al día, nunca es una old fashion, nunca pasa de moda. Y saben, entiendo que es poderosa porque es capaz de llevar a las personas más necias. Y aunque usted de repente no quiera aceptarlo, puede ser que alguien no quiera aceptar lo que voy a decir, hasta el señor Putin también. ¿A un hombre tan duro? Sí. No hay oposición para la palabra de Dios. No importa qué tan duro sea el hombre, no importa qué tan necio sea el hombre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No es que no trabaja en ellos, es cuando el hombre se endurece, cuando tiene un corazón endurecido por el pecado, por el orgullo, por la necedad, por los deseos malsanos. ¿Sabe? Yo entiendo que es poderosa porque es capaz de llevar entonces a toda persona al arrepentimiento y es capaz de ayudar a entender el plan de Dios para nuestras vidas, a cualquier persona. Pero luego dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Alguna vez usted pudo tener en sus manos una espada, tal vez de aquellas antiguas de 2 filos? Es muy diferente tal vez al corvo que conocemos por ahí en Centroamérica, ¿verdad? La espada tiene una particularidad diferente, vamos a decir. No es ni mejor ni peor, digo que es diferente porque tiene doble filo, ¿verdad? Puede hacer daño de un lado y de otro. El soldado, que en aquellos días empuñaba una espada de doble filo en su mano, podía herir a su contrincante, a su enemigo, tanto en el golpe de izquierda, de derecha, hacia arriba, hacia abajo. Saben, aquí la palabra habla de que es como una espada que corta, que puede llegar a penetrar. No necesariamente tal vez en el cuerpo. Hace algún tiempo una persona me preguntó acerca de una cicatriz que tengo aquí en este brazo izquierdo, y recuerdo que mientras ayudaba a mi madre en el trabajo de un negocio donde esos almacenes de barrio, como a veces le llamamos,
donde en aquellos días la gente podía comprar para hacer su sándwich, el fiambre como se llamaba, podían comprar 100 gramos, 200 gramos, y se cortaba con una máquina muy filosa, con una cuchilla redonda que tenía un filo como de bisturí, y se podía cortar lo que llaman en inglés los slides, las fetas, los pedacitos bien finitos de cualquier fiambre para hacer entonces los sándwiches y todo eso. Pero tal vez por mi inexperiencia puede ser, mientras esa máquina estaba encendida, tratando entonces de ayudar a una persona, extendí el brazo izquierdo para acomodar la pieza allí, pero esa cuchilla es tan filosa, hizo el corte en todo el brazo, en la mano, y no se siente el dolor por la forma en que corta. Así que de repente comienzo a ver que había un jugo rojo en todas partes. Yo digo, ay, está saliendo jugo de alguna parte, y la señora que estaba del otro lado me dice, Roberto, ¿qué te pasó? Nada, ¿cómo no? Y cuando veo así, podía ver los tendones, podía ver hasta el hueso. ¿No te duele? Y no me duele, solamente tuve que amarrarlo allí y ver cómo ayudar en ese momento. Me pongo a pensar si esa cuchilla, ese sistema pudo cortar así tan profundamente, llegar hasta tan profundo porque era tan filosa. Piensa, ¿cómo fue que la palabra de Dios entró un día en tu vida? ¿Recuerdas de qué manera la palabra llegó? ¿Cuáles son esas porciones de la palabra de Dios que no te olvidas? Aquellos que siempre están en tu mente porque han impactado tu vida. Yo sé que uno puede olvidarse muchos versos bíblicos, hay demasiados en la Escritura, pero hay algunas porciones que se quedan ahí en tu mente, en tu corazón, que siempre los recuerdas. Algunos dicen que se han transformado en los versos bíblicos favoritos, dicen algunos. Tal vez puede ser una porción de un salmo lleno de mucha motivación y de ánimo, puede ser algún verso de las cartas de Pablo, o puede ser tal vez una porción del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. Pero piensa, ¿cuál es esa porción de la palabra que nadie te la tiene que recordar porque viene a tu mente? De repente estás manejando tu carro, de repente estás en tu oficina o estás trabajando y viene a tu mente esa porción que se ha quedado, se ha amalgamado, se ha grabado en tu ser espiritual. Estoy seguro que si yo le preguntara a cada uno de ustedes, cada uno tendría su propia y personal porción. Es ese filo de la palabra que llegó, que penetró y dejó grabada esa palabra en tu vida. Piensa, mi amigo y mi amiga, ¿ya penetró, ya entró esa palabra en tu vida? ¿De qué manera entonces esa espada, esa palabra del Señor ha llegado a tu corazón, a tu mente? Te pregunto esto porque la siguiente porción dice que penetra entre el alma y el espíritu, es decir, entre la articulación y la médula del hueso. Esto me ayuda a entender que la palabra de Dios puede abrirse paso dentro de mi ser. La palabra de Dios se abre paso para penetrar. La semana pasada, mientras conversaba con el pastor Carlos Ortiz, que nos contaba cómo fue su cirugía y que abrieron su tórax para llegar desde la parte frontal hacia los discos de la columna, y cómo el cirujano tuvo que ir corriendo esos órganos y no lastimarlos hasta llegar a la columna que está del otro lado. Y uno se pregunta, ¿por qué hacen esa cirugía así, verdad? Y pensemos entonces que la palabra de Dios constantemente está haciendo eso en nuestra mente. Recuerda esos momentos en que has estado reflexionando, vino a tu mente
alguna porción de la palabra en un momento determinado. Tal vez habías recibido una mala noticia o tal vez vistes algo, no sé, en la calle, en el freeway, en tu trabajo, alguna situación de injusticia, algo que no te gustó y vino a tu mente. No creas que esa es casualidad. No, fue casualidad, pastor, que me acordé de eso. Ahí está la obra, el accionar del Espíritu Santo. A Él es a quien tienes que darle el crédito. No es que fue la casualidad que en mi memoria me quedó grabado aquel verso que usted leyó, pastor. No, es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Ese Espíritu Santo que está vivo y actuando en tu vida. A pesar de que a veces estás tan ocupada y tan ocupado y sin embargo el Espíritu Santo ahí está, tratando de redarguirnos con su palabra. Noten ustedes que cuando la palabra de Dios penetra en tu vida, te transforma, te cambia, te hace una nueva criatura. ¿No recuerdan ustedes lo que le pasó a Nicodemos? Aquella noche donde el Señor Jesús compartía la palabra, pero pasó algún tiempo y vemos a Nicodemos entonces después de la crucifixión, al pie de la cruz después, junto con José de Arimatea, bajando el cuerpo de su Señor. La palabra había penetrado en ese sacerdote y había ahora dado fruto, a pesar de toda la crítica y todo lo que le pudiera pasar. Eso es parte de nuestra vida, el hecho de que la palabra que recibes, que dé fruto, que no se quede en una acción simplemente religiosa. Por eso el título dice la palabra de Dios en acción, constantemente. Siempre hay alguna manera en donde puedes iniciar una conversación para hablar del amor de Dios con alguien. Hay múltiples maneras para hacerlo. A veces en el trabajo de repente el Espíritu Santo prepara el escenario. Surge algo, una pregunta que alguien te hace y ahí tú puedes accionar. No para que te levantes como una mujer, un hombre legalista. No te estoy pidiendo que te levantes como un predicador allí en la fábrica, no, sino como esa persona que puede entonces sembrar en la vida de esa persona. O sea, tú puedes ser alguien, un agente de Dios. La Biblia, la palabra es la que te transforma, la que cambia, pero tú puedes ser un instrumento de Dios. Tú puedes entonces, en cierta manera, empuñar la espada. Me refiero a su palabra. Y no necesariamente tal vez la tienes que tener en ese momento en la mano, porque de repente no se da la ocasión, pero es un momento para compartir. Piensa, algunos de ustedes tienen muchos años de estar escuchando la palabra de Dios, de estar leyéndola, han hecho discipulados, son personas preparadas, conocen de la Escritura. A lo largo de casi 23 años en esta iglesia vemos cómo surgen hombres y mujeres predicando la palabra. Yo me gozo de ver lo que sucede los viernes a la noche aquí, de veras. Cuando veo a algunos hermanos y hermanas ahora desarrollando la habilidad de poderse parar detrás de este púlpito y compartir la palabra de Dios, ese es el fruto del Espíritu Santo. Mis amados, no hay nada, dice esta porción de la palabra, el último verso, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, el versículo 13. ¿Habías pensado alguna vez en esto? ¿Habías pensado que no hay nada, absolutamente nada, que puedas ocultarle a Dios? Un hombre puede ocultarle muchas cosas a su esposa. Bueno, depende si es muy inteligente. Una mujer tal vez podrá ocultar muchas cosas. Un hijo podrá ocultarle o una hija cosas a sus padres. Podrás ocultarle cosas a tu empleador, a tu patrón, a tu jefe. ¿Sabes? Pero hay una cosa, es completamente imposible, ni se te ocurra pensarlo, que hay algo que podemos pensar, decir o hacer
que Dios no se entere. No importa dónde corramos a escondernos, ni la cueva más profunda, ni la montaña más alta de este planeta puede evitar de que Dios nos esté observando. No como un Dios así malo, enojado, sino como un Padre que te ama y que prega por ti. Saben, desde el comienzo de la humanidad iniciamos con esto, porque ustedes recordarán que lo primero que sucedió en Adán fue tener miedo, y confesó y le dijo a Dios que estaba escondido y que se había cubierto porque tuvo miedo. Pero recordemos que hay algo también que sucedió en ese momento. Él se estaba escondiendo. No pudo lograrlo. Así que desde el comienzo, cuando ya el pecado, la desobediencia dio su fruto, lo primero que hace el ser humano es esconderse de Dios. Interesante. ¿Cuántas personas hoy procuran esconderse de Dios? Tal vez se esconden en argumentos científicos, argumentos un tanto religiosos, argumentos sociales, creencias políticas. Pero pensemos en esto. Aunque los seres humanos siempre procuren esconder su pecado, mis amados, no hay nada. A veces quieren esconder sus mentiras, quieren esconder su mal carácter. Ustedes no, otros por ahí. Algunos quieren esconder su pasado. Hermanos y hermanas, todo está, dice la Escritura, desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Qué interesante, la palabra en la traducción, en la Reina Valera, dice desnudos, ¿verdad? Es decir, que no hay nada que lo cubre. Cuando tú entras a darte un baño, usualmente, obviamente en el shower, como dicen en inglés, tú tienes que quitarte toda tu ropa para bañarte, para enjabonarte. Piensa entonces que no hay nada que pueda tapar, que cubrir, ni aunque fuéramos y rentáramos esas, ¿se acuerdan? Esas armaduras que usaban en la época medieval, que eran más pesadas que el propio hombre, y con esas iban a la batalla cubiertos de tanto metal. No hay nada que pueda entonces encubrir. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de Dios. Al leer esto me lleva a pensar en que necesito rendir cuentas delante de Dios. ¿Sabes? Rendir cuentas nos ayudará siempre a reconciliarnos con Dios. Siempre vas a estar expuesta y expuesto a equivocarte, a tener errores, a tener momentos de caída, de pecados, porque estás siendo atacada y atacado constantemente. Tu mente seguramente y tantas cosas que suceden. La oportunidad que tienes a través de la palabra es como si estuvieras desnuda o desnudo. Confesarle a Dios eso. Para poder recibir ese release, como dice en inglés, esa liberación, la confesión delante de Dios te libera. Hablar esa conversación íntima entre tú y el Creador. De eso se trata. Piensa entonces en esta palabra, el hecho de rendir cuentas. Tal vez tú dirás, ay pastor, Dios ya lo sabe todo. No, claro que Dios lo sabe todo. Pero a Dios le agrada escuchar que tú eres capaz de rendirle cuentas. ¿Acaso no es parte de nuestro estilo de vida? ¿No tenemos que rendir cuentas? En este país lo hacemos y lo estamos por hacer dentro de poco, ¿verdad? Cuentas de nuestras finanzas. Tío Sam quiere saber cuánto ganaste, si no sea cosa que ganaste mucho y tienes que compartir un poquito, ¿verdad?
¿Y quién se enoja? ¿Quién anda, verdad? ¿Quién se va a la Casa Blanca a protestar por eso? O a las oficinas del IRS. Y aunque lo hagas, nadie te va a prestar atención, ¿verdad? Señor, señora, rinda cuentas. Vaya y haga taxes. Ay, pastor, iba también en el sermón. ¿Para qué me hizo acordar, verdad? Pero el hecho de rendir cuentas, no lo veas como algo de que me quieren controlar. No es de que Dios te quiere controlar. Te ayuda en tu relación personal con Dios. Matrimonios, un poquito preparándonos para lo que vamos a tener aquí el sábado 26. Piensa en la importancia de rendirse cuentas el uno al otro. ¿Por qué no quieres que tu esposa sepa a dónde vas y dónde estás? ¿Por qué no quieres que tu esposo sepa cosas de ti? Entonces, ¿por qué te has casado si no vas a compartir tu vida? Es importante el hecho de rendirse cuentas. No es que él o ella te controla, no, sino que ambos someten su vida a Dios cuando están compartiendo su vida, dando cuentas de todo, hasta de las finanzas. Por ahí vi que alguien sujetó su billetera también. Padres e hijos o jóvenes que me escuchan, tal vez estamos en un mundo donde te dicen, mira que ahora hay leyes, tu padre no tiene que saber nada, tu madre tampoco, haz lo que quieras, pero eso es lo que te da esa cobertura, eso es lo que te da esa bendición. No importa que ya digas, ya soy mayor de edad, tengo más de 18, no importa eso. Esa relación, eso de que tu padre y tu madre sepan que tú tengas, hay una palabra en inglés que es accountability, es decir, el hecho de estar dando cuentas, eso te ayuda, eso ayuda a la unificación, a la unidad de la familia. Es que de repente si le digo a mi mamá todo lo que estoy haciendo, de repente me va a decir algo. De eso se trata. Dar cuentas nos ayuda en eso. Dar cuentas ayuda a que la sabiduría de mi esposa o la sabiduría de tu esposo te ayuden y colaboren. Dar cuentas a Dios mantiene nuestra relación con Él, a pesar de que Él ya lo sabe, sí. Pero eso te ayuda, eso te fortalece, eso ayuda a que tengas esa confianza con ese Padre celestial. Dar cuentas es la clave que a veces muchos cristianos no han descubierto. Rendir cuentas nos ayuda a reconciliarnos con Dios. No importa las situaciones que han estado pasando. Dentro de unos minutos vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es un momento donde también nos ayuda a esa reconciliación con Dios, a ponernos a cuentas con Él. Quisiera que pensaras en dos preguntas importantes. Si las quieres anotar, si las quieres grabar, imagínate si dijeras, Señor, yo sé que no hay nada que yo pueda esconder de ti. ¿Qué estás viendo tú en mi vida? ¿Qué está viendo Dios en tu vida en este tiempo? Como mujer, como hombre, como madre, como padre, como esposa, como esposo, como joven, como estudiante, como trabajador, sea lo que sea que tú haces, ¿cómo Dios te está viendo? La segunda pregunta que tú puedes hacerle a Jesús es, Señor Jesús, ¿soy yo digno de confianza delante de ti? ¿Soy yo digno de confianza? ¿Saben? La confianza es algo que toma tiempo en que crezca. Es uno de los temas que vamos a compartir en la serie del mes que viene para el equipo de liderazgo. Pero piensa, la confianza a veces toma tiempo.
en prepararla, en construirla. La confianza con tu vecino, tal vez tienes ya algunos años que te mudaste a vivir ahí y ahora ha crecido la confianza, ahora te conocen, pero ha pasado un proceso de tiempo para que ahora tengan confianza en ti. Es más, a veces entre vecinos hasta se intercambian las llaves para cuando va uno de vacaciones, el otro le cuide la casa. Eso es muy típico. La confianza en el matrimonio, la confianza con los hijos, la confianza con tu mejor amigo, o con esas personas que compartes horas de trabajo. Pero sin embargo, y no obstante todo, también se puede caer así. También la confianza se puede deteriorar, romper, quebrar en 1000 pedazos, solo por un momento. Y luego tocará reconstruirla. Y para eso toca justamente lo que dice aquí el autor de Hebreos. Reconciliarnos con Dios. La reconciliación es la que recupera la confianza con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos. Y sabes qué bueno es que Dios está dispuesto una y otra vez a confiar en ti. Una y otra vez está dispuesto a verte salir adelante, obtener tu victoria en la vida cristiana. Porque su palabra hace eso. Su palabra es viva, su palabra transforma, su palabra es eficaz. Así que entonces, recuerda, esta palabra está en acción, es constante, no muere, no se termina. Siempre hay algo que Dios está dispuesto a decirte. Nunca se le seca su corazón ni su mente, nunca se le acaba su creatividad para tratar contigo y conmigo. Mis amados, quiero invitarles a que nos preparemos para una Santa Cena un tanto especial que vamos a tener hoy día y luego se los contaré. Pero preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser interior. Ahí donde estás, únete conmigo en oración, y aquellos que están allí en casa, únase conmigo también. Tal vez usted en su hogar va a poder tener allí su Santa Cena con su familia, con las personas que están con usted. Padre amado, te alabamos, te glorificamos por tu preciosa palabra. Oh Padre del cielo, te suplicamos que esta palabra nos ayude a buscarte más, a darte cuentas y a reconciliarnos contigo. Padre del cielo, gracias por tu amor que nos has mostrado con tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, clamamos que ahora nos prepares para celebrar la Santa Cena, tener esta comunión, Señor. Confiamos plenamente de que tú eres nuestro Dios poderoso, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos guarda, el Dios que nos da vida y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios puede decir amén y amén. Despedimos a nuestros queridos hermanos, hermanas, queridos amigos que están allí en las redes sociales, en nuestro servicio online. Que Dios los bendiga de manera muy especial y recuerde, el próximo viernes, 7 en punto de la noche, aquí nos encontramos por este mismo espacio. Dios les bendiga.